Hola jóvenes, esta es clase para sexto semestre, Historia Universal Contemporánea. Vamos a entrar a un tema extenso, es muy famoso y me parece que por ahí un alumno mm, estaba muy entusiasmado porque llegáramos a este momento, a la Segunda Guerra Mundial. Y solamente para recordarles, muchachos, sí, la clase pasada hablamos de los tipos de gobiernos totalitarios y esta es la consecuencia de haber tenido estos tipos de gobierno en Europa y Asia. Vamos a ver, muchachos, entonces vamos a adentrarnos a este tema. No lo vamos a acabar en una clase. La mayoría de los temas en las clases que he estado con los otros grupos tampoco lo podemos terminar en otros temas debido a lo extenso que están, pero les voy a pedir por favor que revisen su libro. Me estoy guiando mucho por él para que no tengan que ir y buscar en internet otras fuentes. Ténganme poquita paciencia, vean mucho estos videos. Probablemente muchas de las cosas que vienen en su libro eh, pues les ya leyéndolas y yo explicándolos se entiende un poco mejor. Muchas veces el estar solo y el leerlo no alcanzan a comprenderlo, y ya escuchándolo de una segunda voz pues se entiende un poquito más, ¿no? Aunque algunas veces vaya a ser una lectura o algo, pero se entiende un poquito más. En esta Segunda Guerra Mundial, muchos, nada más para tener como antecedente, vamos a ver que tenemos una Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Esta terminó con un tratado, el famoso Tratado de Versalles, que prácticamente hacía responsable a Alemania de la Primera Guerra Mundial y tendría que pagar las consecuencias, que era pagar prácticamente toda la guerra, darles dinero a otros países. Militarmente ellos tenían que aceptar todas las sanciones que les interponían muchos de los países en el mundo. Vamos a ver que ese Tratado de Versalles fue firmado el día 28 de junio de 1919. Este tratado, muchachos, lo representaron 30 países. Y esto no le gustaba a Alemania para nada. Eh, Recordemos cómo se creó el nazismo, muchachos, era debido a precisamente a que les había ido muy mal en la Primera Guerra Mundial y les fue muy mal después de esta debido al Tratado de Versalles, que prácticamente lo sancionaba. Tenía que pagar mucho dinero, era un país que se estaba quedando muy pobre, había demasiada gente extranjera dentro de su país, lo que ocasiona muchos sindicatos, lo que ocasiona gente que comienza a crear revueltas o partidos políticos. Vamos recordando esto. Ah, Vamos a ver también, muchachos, que durante esta guerra, esta Segunda Guerra Mundial, volvemos a encontrarnos con algo, muchachos, que se llama carrera armamentista. Las carreras armamentistas, muchachos, como en la Primera Guerra Mundial también, se decía que había una paz armada. ¿Sí recordamos esto? O sea, todos los países se estaban armando militarmente, pero todos estaban en paz. Entonces se dice que es una paz armada. Hubo muchos países que comenzaron a comprar tanques, buques, rifles y se fueron armando poco a poco. Por lo tanto, se habla de que se militarizaron muchos países. Entonces, nuevamente surge una política en todos los países de rearmarse, comenzar a comprar todos estos armamentos. Y vamos a ver, muchachos, diferentes causas para esta Segunda Guerra Mundial. Me quedé con esta imagen ahí de su libro, muchachos. Eh, Creo que es muy clara. Vamos a ver que anteriormente a esta Segunda Guerra Mundial ya encontramos que había una gran depresión que fue en 1929 en Estados Unidos y que afecta prácticamente al mundo después.
Al igual, vamos a ver que los japoneses prácticamente controlan o llega un momento en que tratan de controlar a China. Era muy fuerte eh, Japón en ese momento. Eh, Al igual podemos ver que en Alemania, muchachos, precisamente allá en Alemania, comenzamos a ver este tipo de inconformidad y que crece social y que crece debido a que extranjeros llegan al país y comienzan a tomar todos los empleos. En este caso específico vamos a encontrarnos a los judíos. Eh, los judíos que nada más iban a Alemania, que pasaban a Alemania, y no nada más a Alemania, recordemos que también en Italia y algunas partes de Europa, pero en Alemania específicamente comenzaron a tener muchos negocios y les iba bien. Esto causa inconformidad de los ciudadanos debido a que pues les iba bien a ellos, a los extranjeros, pero no le iba bien a la gente que radicaba o que era del país, lo que causa inconformidad y de alguna manera se aprovecha la gente de este tipo, de esta situación. En este caso vemos aquí ya o aparece un poquito más Hitler, el cual comienza este partido político que después termina como él representando como jefe de Estado, ¿no? Eh, Hay varias causas, muchachos, que voy a nombrar. Probablemente no vienen todas aquí en su libro, pero algunas causas, muchachos, vamos a ver que había, es la alianza que tiene Roma, Tokio y Berlín, los cuales, pues prácticamente debido al Tratado del Versalles, pues se sienten pues defraudados, ¿no? Porque no fueron incluidos en un reparto de territorios. Y aparte, pues por las demandas en el Tratado de Versalles, ¿no? Hay algo también, muchos, que hay la repartición de territorios de parte de nuevos aliados. Una vez que acabó la Primera Guerra Mundial, muchachos, eh, había por ahí a Alemania le correspondían ciertas partes o territorios, los cuales estaban ya un poco pues inconformes con el territorio que tenían o que les había tocado, ¿no? Entonces era momento, están inconformes y querían esos territorios. Eh, También, muchachos, pues la desconfianza del Tratado de Versalles era enorme, ¿no? Tenían que pagar cifras muy grandes de pues, la guerra y eso se le hacía injusto a Alemania. Al igual, eh, le impusieron que reparara todos los daños a Alemania que se había ocasionado en la guerra y eso pues hace el descontento de la población. También comienzan en toda Europa, muchos vemos que hay gobiernos totalitarios, por lo tanto la tensión era muy fuerte, había problemas internos en cada uno de los países. Vamos a recordar por ahí a lo mejor España, que no participa en la Segunda Guerra Mundial por la guerra civil, pero sí podemos ver en su momento a Italia, el cual tenía muchos problemas con el nuevo tipo de gobierno que tenían. Al igual el surgimiento del nacionalismo. Recordemos que era el nacionalismo, era dar a, a conocer al mundo que el país o tu país era mucho más grande y era más poderoso y valía mucho más que los demás países y que su cultura era de primer nivel en comparación a las demás culturas, cayendo en el racismo y en la violencia, muchachos. Um, Igual vamos a ver que empieza otra paz armada, que era la que le comentaba, el armamentismo, y igual comienza a verse ya a Estados Unidos que aparece aquí. Estados Unidos hay algo que se llama como el- la doctrina Monroe, que mencionaba que América era para los americanos.
Y los japoneses tenían un lema también muy parecido a este, que era Asia para los japoneses. Eh, y cuando hablamos de América, para los americanos, Estados Unidos no se refería precisamente que América iba a ser pues, libre, sino América, ellos como norteamericanos, querían América para ellos. Es un lema, pues algo convenenciero, ¿no? Igual, muchachos, vamos a encontrar que el expansionismo vuelve a resurgir. Alemania quiere tener nuevos territorios, Japón quiere tener nuevos territorios, Inglaterra, Francia, la Unión Soviética, y Estados Unidos, desde luego, ¿no? Todos estos países, muchos hacen que se divida nuevamente el mundo. Eh, Vamos a ver que hay aliados y hay países del eje, se le llaman, y países neutrales, ¿no? Dentro de los países aliados, muchachos, vamos a encontrar que estaba Reino Unido, Francia, Bélgica, Noruega, Dinamarca y Países Bajos. En otra parte tenemos también en los aliados a la URSS, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Australia, Nueva Zelanda como aliados. También China, Nepal, Terranova, Tonga, Unión Sudáfrica, Estados Unidos y Canadá también como aliados. En la otra parte muchos tenemos a los países del eje central, lo cual era Alemania, era Italia, Japón, Austria, Rumania, Bulgaria, y tenemos también a Hungría, Croacia, Eslovaquia, Finlandia, Libia, Tailandia, que eran los países del eje, del eje. Igual vemos a los países neutrales, que España por su momento que estaba pasando, su guerra civil interna, no participa en esta Segunda Guerra Mundial y se le considera como un país neutro. Suiza, Turquía, Portugal y Suecia también entran como países neutros. Vemos, muchachos, entonces cómo se divide Europa y algunas partes de Asia. Y para entender esta Segunda Guerra Mundial, muchachos, vamos a dividirlas en etapas. Vamos a poner primero la etapa número 1, muchachos, la cual la vamos a llamar así porque es el primer ataque y lo que hace que se explote o que comience a explotar toda esta tensión que había, y era el ataque de Alemania a Polonia. Fue en el año de 1939. Eso fue lo que realmente hace que todos los países se tensen y comiencen a pelear, ¿no? Alemania quería el territorio de Polonia, y por lo cual lo ataca cruelmente, de una manera rápida, de una manera muy violenta. Después eso da pie, muchachos, a que Inglaterra, Francia le declaran también la guerra a Alemania. En un principio el objetivo era muy sencillo, una guerra rápida. Ellos no querían pelear por mucho tiempo nuevamente, como en la Primera Guerra Mundial, que duró demasiado. En esta nueva guerra también quieren acabar luego. Sin embargo, no es luego. Los alemanes tenían un gran poder naval, por lo cual comienzan a invadir Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Y sí, también invaden lo que es Francia. Los alemanes pues salen ganadores en estas guerras, dominan la mayoría de Europa y hacen alianzas con un imperio muy grande y muy fuerte, muy poderoso, que era Japón. Al igual por ahí de 1939 y 1940, los alemanes pues ya eran potencia industrial y militar. Contaban aproximadamente con 3.500 tanques, 5.200 aviones, y vamos, esto sin contar todos los acorazados que tenían también. Entonces empiezan ganando guerras totales,
sin ningún tipo de problemas. Vamos a ver, muchachos, que por lo tanto se le conoce o tratamos de ver en la etapa número 2. Alemania ataca a lo que conocemos como la Unión, o se conocía como la Unión Soviética, por ahí del año de 1914, muchachos. Rusia y Alemania ya habían firmado un pacto de no agresión, que no se iban a atacar. Sin embargo, este pacto llamado Ribbentrop-Molotov, por dos ministros por ahí rusos, bueno, soviéticos y alemanes, negocian este pacto para que no hubiera nada. Por ahí en sus imágenes lo menciono, está de este lado, hacen este pacto, además de esta no agresión que iban a tener, pues también mencionaba que Alemania le iba a dar productos a la Unión Soviética, productos de materia prima. Asimismo, trataron estas dos naciones de mantenerse neutros en desacuerdos y no entrar en la guerra en al menos durante 10 años, aunque no compartían muchas ideologías o principios entre ellos dos. Decidían esto, ¿no? Sabes que aunque nos caemos mal, aunque no confiamos en uno en el otro, vamos a tener un acuerdo. Sin embargo, este pacto de no agresión fue la causa prácticamente para que los para que pues prácticamente Alemania, digo, Unión Soviética no atacara a Alemania cuando invadió a Polonia. Esto debido a que al pacto que se tenía. Si no se hubiera tenido este pacto, muy probablemente cuando Alemania ataca a Polonia, Rusia se hubiera metido a defender este territorio, pero no lo hizo debido al pacto. Tuvieron que abstenerse, pero Hitler no le importó mucho esto, el pacto. Hitler por su parte considera este pacto nada más como temporal, pero en algún futuro sí lo iba a atacar. Hitler pues prácticamente no quería este pacto, pero pues le convenía en un momento, ¿no? Entonces Alemania, muchachos, empieza atacando ya tres frentes. Uno ataca a la Unión Soviética, lo ataca por el centro, que se dirigía directamente a Moscú, y por el norte hacia una ciudad que se llamaba Leningrado, y otro frente en el sur, el cual iban o atacaban por Ucrania. A pesar de que todo esto, muchachos, los integrantes de la Unión Soviética tuvieron pérdidas muy lamentables, semanas que tuvieron muchos contratiempos. Sin embargo, los soviéticos no se dejaron, en todo momento siguieron al pie, aunque perdieron muchas batallas, no se dieron por vencidos. Sin embargo, en 1941, muchachos, Alemania llega a las afueras de Moscú y los alemanes seguían siendo pues peligro ya para todo Europa, ¿no? Prácticamente llegan a todo hasta Moscú, a las afueras. Ahora, vamos a ver otra etapa de esta Segunda Guerra Mundial, lo cual es el ataque que sufre Estados Unidos en Pearl Harbor por parte de los japoneses en 1941. Lo estoy dividiendo, se dividen estas etapas muchos para tener un poquito de estructura en cuanto a la Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor, muchachos, probablemente ustedes han visto películas de ellas o han leído o han escuchado de Pearl Harbor, pero hay varias hipótesis de estas causas, muchachos, que motivó a los japoneses a atacar a Estados Unidos. Uno era que la guerra ofrecía pues prácticamente
pues le convenía mucho a Japón, debido a la gran potencia que se estaba convirtiendo Estados Unidos. Entonces podría pararlo en su momento, y al igual porque pues, era aliado de Alemania a Japón. Este, Quería seguir creciendo Japón, quería de algún momento hacerse notar por este lado del mundo, y tenía otra visión. La visión estadounidense era reprimir el poderío nipón para que no creciera tantos, eh, por lo tanto crecer en la guerra. Pero sin embargo, Estados Unidos, muchachos, mmm, sufre este contratiempo de Pearl Harbor. Los japoneses atacan esta isla por ahí, cerca de la isla de Hawái. Ataca debido a que es un lugar estratégico donde que están los buques de guerra, y queda totalmente destruida toda la flota naval de Estados Unidos que tenía por ahí, lo cual hace enfurecer a Estados Unidos, y lo cual hace que busque venganza, declarando la guerra a Japón. Por lo tanto, al declarar la guerra a Japón y ser aliado de Alemania, entraría aquí ya de lleno Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Aquí, muchachos, después de esto vamos a conocerlo, vamos a llamarla como etapa 4. La etapa 4 la vamos a llamar porque es cuando Alemania pierde, o es derrotado, sufre una derrota dolorosa contra la Unión Soviética. Recordemos que en la etapa 2, muchachos, habíamos comentado que Alemania ya había llegado prácticamente a las afueras de Moscú. En esta etapa, muchachos, en la etapa 4, vamos a ver que sí, fue un enfrentamiento, pues, entre la fuerza de defensa alemana contra el ejército rojo, que era de la Unión Soviética. Y sí, al principio parecía que los alemanes, por medio del bombardeo de artillería que tenía y ataques aéreos, pues destruía todas las ciudades soviéticas. Sin embargo, en Stalingrado, en la ciudad de Stalingrado, la población civil y militar tuvo una respuesta increíble, sagaz, con mucha fortaleza, y frenó a los alemanes de lleno. Tomaron prisioneros aproximadamente a 25 generales alemanes y casi a 100,000 soldados alemanes. La destrucción fue casi total del ejército alemán, y la destrucción también de otro regimiento o ejército de alemanes que seguían mandado, también los fueron repeliendo. Por lo tanto, los soviéticos se dan cuenta de cómo atacar y contraatacar a este eje. A los alemanes, Italia, Hungría y Rumania, que era el eje en el cual estaban los aliados de Alemania, ¿no? Logran replegar, todo el ejército de los alemanes, y es una lucha prácticamente muy recordada debido a la gran tenacidad que muestra el ejército rojo de los soviéticos, y fue prácticamente elemental para que los alemanes comenzaran a retirar sus tropas y retrocedieran de Rusia, de la Unión Soviética. Esto, muchachos, hace que los soviéticos y Estados Unidos se vean muy fuertes ante todo el mundo. Muy fuertes estos dos ejércitos, Estados Unidos y Unión Soviética. La historia no le va a gustar mucho esto después, y tampoco le gusta esta historia a Estados Unidos, debido a los conflictos que tienen más adelante Estados Unidos y la Unión Soviética.
pero eso lo miraremos después. Esta batalla, muchos de la etapa 4 de Stalingrado y Alemania, duró del 23 de agosto de 1942 al 2 de febrero de 1943. No fueron guerras rápidas. Vamos a ver entonces, muchachos, la etapa 5, que es una derrota de Italia, y la etapa 6 también, la derrota de Alemania por parte de los aliados, pero será en una próxima clase. Les digo, no podemos abarcar mucho o toda la clase como quisiéramos en un solo video. Por lo tanto, voy a parar aquí. En la próxima clase seguimos con estas dos etapas, la etapa 5 y 6. Les voy a pedir que vayan a su Edmodo y revisen si hay alguna asignatura. También les voy a pedir que me dejen un like en el video, me pongan presente ahí en YouTube para yo poder saber que lo están revisando. Muchachos, en hora clase, por favor revisen si hay actividad, si hay video, que debe de haber. Los únicos veces que probablemente no les suba video es cuando me toque ir a mí a la escuela a atender alguna situación, pero probablemente haga un video o un directo con el celular como la vez pasada, pero pues, vamos adaptándonos, ¿no? Dudas, comentarios, sugerencias, háganmelo saber por un mensaje. Créanme que nos cuesta a todos los maestros el hablar a una cámara y no tener la interacción con ustedes, bueno, es muy difícil. Entonces, muchachos, por mi parte va a ser todo para esta clase. Espero y se entienda. Trato de resumir lo más que pueda, sacar de algunas fuentes de otros libros. Y pues vamos a seguir así, muchachos, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias por todo.